Hola, apreciados amigos, apreciados hermanos, hoy quiero introducirlos en una serie de videos que estaré haciendo, empezando con este, al respecto de un tema realmente fascinante, porque lo es, y también un tema indispensable para aprender, obviamente, del Evangelio de nuestro Salvador. Hago una advertencia antes, porque será un tema para aquellas personas que están muy interesadas en aprender algo más a fondo. No está diseñado para personas que a veces piensan que lo saben todo, que entran de pronto a mirar si hay algún error o a buscar faltas, sino a los que tengan un corazón sincero, de verdad, un corazón sincero para aprender estas ideas que yo he descubierto en los últimos años y que estoy anheloso de compartir con las personas. Entonces, bienvenidos todos aquellos que deseen escudriñar un poco este tema, porque yo les puedo testificar y decir que puede cambiar nuestra vida entre un antes y un después. De verdad, con sinceridad lo digo y con sinceridad lo voy a compartir. Tengo un sentimiento de responsabilidad con el Señor, del cual hemos hablado en mis oraciones muchas veces. Esa responsabilidad que tengo de compartir lo que Él me ha permitido sentir. Y creo que va a ser valioso para muchos, y sobre todo si tratan de experimentar con la palabra, o sea, con lo que yo les comparta, como dijo Alma, experimentar, y aunque sea un deseo de creer en esto que les voy a comentar. No es nada raro ni complicado, es muy simple, pero es algo que para muchos va a ser nuevo. Tanto así que muchas personas se sienten contrariadas al escuchar algunas cosas que yo voy a decir, y hasta molestas, porque es algo que no es nuevo, pero que no hemos visto con detalle. Les voy a contar mi historia. Yo fui bautizado en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días el 5 de marzo de 1978. Aún era un menor de edad. Para mí y para mis hermanos y mi familia fue algo hermoso conocer a misioneros, misioneras y ser enseñados, y nos parecía que esto no era nuevo, sino que era algo que habíamos sabido siempre y lo aceptamos de todo corazón. Al entrar a la iglesia siendo muy joven, yo sentía muchos deseos de hacer lo correcto. Y a medida que iba aprendiendo, de las primeras cosas que aprendí fue lo que es un testimonio y cómo fortalecer el testimonio. De eso sí se hablaba bastante, del testimonio y de fortalecer el testimonio. El testimonio era saber que algo era verdadero y podía ir tomando mayor fuerza y mayor seguridad. Yo pensaba en la fortaleza espiritual y creía que para ser fuerte espiritualmente era importante orar. Y siempre he sido muy dado a la oración y estudiar las escrituras, que también para mí era fascinante. También estaba el ayuno, guardar el día de reposo, ir a las reuniones de la iglesia, tener llamamientos, servir en ellos, y eso nos hacía fuertes espiritualmente. Lo que voy a acentuar ahora es que yo no recuerdo
que se hablara mucho de nacer de nuevo, ni mucho menos del concepto de convertirse o ser convertidos. En realidad esos temas no se tocaban mucho, por lo menos en mi memoria no lo está, y en otras personas con las que he conversado también piensan lo mismo. No se hablaba de la doctrina de nacer de nuevo a fondo, o sea, sí se nombraba, porque está en las escrituras, pero no se estudió a fondo esa doctrina, ni en qué consistía exactamente nacer de nuevo, ni cómo se podía lograr, ni los efectos de ese nuevo nacimiento. En realidad eso era muy, ¿qué digo yo? No era claro, o sea, no se hablaba del tema, no se hablaba del asunto. Tal vez pensábamos que cuando se hablaba de nacer de nuevo, pues era el bautismo, y lo identificábamos de esa manera, que habíamos nacido de nuevo. Es más, la mayoría de nosotros hoy pensamos que hemos nacido de nuevo, y en parte tenemos razón, pero solamente en parte. Por lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes. Ustedes van a tener la oportunidad de escribir algo en la parte inferior de este video, y podemos interactuar allí. Entonces, miren lo que me pasó. Después de 32 años, sí, 32 años, después de mi bautismo, habiendo ido a una misión a los 20, habiendo sido ya un miembro del Sumo Consejo, habiendo sido consejero de obispado por más de 4 años, obispo, consejero en la estaca por más de 7 años, presidente de estaca por 9 años, yo de repente entiendo algo, o algo me impacta al estudiar las escrituras, y le voy a mostrar qué estaba yo haciendo. Yo estaba leyendo el libro de Moroni. En el capítulo 7 estaba leyendo yo, y leí esto. Mormón, ahí en el libro de Moroni 7, como ustedes pueden ver ahí, dice: y ahora yo, Mormón, os hablo a vosotros, amados hermanos míos, y es por la gracia de Dios el Padre y nuestro Señor Jesucristo, y su santa voluntad, debido al don del llamamiento que me hizo, que se me permite hablaros en esta ocasión. Entonces es Mormón, aunque está en el libro de Moroni, que Moroni dice: voy a citar las palabras de mi padre que enseñó en la sinagoga. Versículo 3, Moroni 7:3. Observemos. Por tanto quisiera hablaros a vosotros que sois de la iglesia, nosotros, que sois los pacíficos discípulos de Cristo, y que habéis logrado la esperanza necesaria mediante la cual podéis entrar en el reposo del Señor desde ahora en adelante hasta que tengáis reposo con Él en el cielo. Y juzgo esto de vosotros, mis hermanos, por razón de vuestra conducta pacífica para con los hijos de los hombres. Yo casi que puedo decir, de verdad, hermanos, casi que puedo decir que nunca un pasaje de las Escrituras penetró el corazón de un hombre como este, en esta ocasión el mío. De verdad. Después de esta experiencia, yo fui otro. Porque lo primero que pensé al leer esto era que yo no era el pacífico discípulo de Cristo del cual se habla ahí, que yo no lo era, y yo tenía que ser sincero conmigo mismo. Yo me enojaba, yo tenía a veces discusiones con mi esposa, con mis hijas, en el ámbito o en la circunstancia de conducir el automóvil.
contendía con los que me cerraban, con los que no me daban espacio, me molestaba y gritaba, etcétera. Y tal vez otras circunstancias donde yo definitivamente llegué a la conclusión de que yo no era un hombre pacífico. Eso es de mucho análisis. Sobre todo hay que tener mucha sinceridad en el corazón para llegar a esas conclusiones de reconocerlo. Entonces me quedé perplejo con que yo no era pacífico. Y seguí leyendo: y habéis logrado la esperanza necesaria mediante la cual podéis entrar en el reposo del Señor. Entonces, yo se había leído esa frase, reposo del Señor, pero en este momento, como estaba tan impactado ya habiendo decidido que yo no era pacífico, entonces continué reflexionando y dije, alcanzar la esperanza necesaria para entrar en el reposo del Señor desde ahora en adelante hasta que tengáis reposo con Él en el cielo. Y él decía, si se dan cuenta, que Mormón decía que ellos habían logrado entrar en ese reposo, porque dice él, y juzgo esto de vosotros, o sea, me doy cuenta que ustedes entraron en esa situación, en ese reposo, por su conducta pacífica. Su conducta pacífica me dice que ustedes entraron en esta condición llamada reposo del Señor. Y entonces, pues obviamente yo quise saber qué era esto, y por lo tanto encontré que reposo aquí tiene un pie de página. Entonces yo quería ver ese pie de página y lo vi y encontré esto que les voy a mostrar acá. En la guía para el estudio de las Escrituras encontré descansar, descanso, reposo, que era el pie de página, que dice: disfrutar de paz y de la ausencia de preocupaciones y conflictos. El Señor ha prometido ese descanso a sus seguidores fieles durante esta vida, y también ha preparado un lugar de descanso para ellos en la vida venidera. Disfrutar de paz y de la ausencia de preocupaciones y conflictos era algo que yo no estaba viviendo. Pero déjenme decirles que muchos de los que estaban a mi alrededor tampoco estaban viviendo esta experiencia. Acuérdense que yo era líder. Y en este momento yo era un presidente de estaca que hablaba con muchas personas, visitaba muchas personas, tenía muchas reuniones y conocía a la gente. Por lo tanto me di cuenta que no era solamente yo el que no había entrado en este reposo, sino muchos de los que me rodeaban. Disfrutar de paz, de la ausencia de preocupaciones y conflictos. Yo tenía preocupaciones, tenemos preocupaciones. Hay muchas cosas que nos preocupan. Conflictos, unos más que otros, pero conflictos. O sea, hay muchas personas que entran en conflictos muy fácilmente con el cónyuge, con los hijos, con el vecino, con los líderes de la iglesia, con la gente en la calle. Conflictos. Y eso, obviamente, cuando hay conflictos no hay paz. Es absolutamente claro para nosotros. Entonces, encontré esto. Este es un momento crucial en mi vida porque yo tengo como una especie de despertar a la realidad del Evangelio, que es algo que a veces, y no sé por qué, y no puedo explicar por qué, nos pasa a todos. Aún está pasando hoy en muchísimas personas en la iglesia. Un número extremadamente alto. Nos quedamos en una zona de confort
creyendo que con algunas cosas que hacemos, que son buenas y que tienen todo el mérito para los que se esfuerzan o nos esforzamos, de intentar guardar el día de reposo correctamente, de orar, de estudiar las escrituras, de guardar la castidad, el diezmo, la palabra de sabiduría. Eso tiene un gran mérito, porque muchos nos hemos esforzado por ese tiempo, pero eso no es todo. Hacer todas esas cosas no es todo. Entonces, bueno, yo llego a mi conclusión. Yo no he entrado en ese reposo. Yo no soy pacífico. Y entonces me pregunto qué pasó acá, dónde está el error, porque, como les digo, vuelvo en mí, o sea, despierto algo. Y ahí empieza una nueva etapa de mi vida, que aunque siempre fui un buen lector de los libros de la iglesia, de las escrituras, las liaonas, empiezo a irme más en serio a comprender lo que está escrito. Y empiezo a encontrar una serie de ideas y verdades que ignoraba, y empiezo a tener un cambio paulatino al empezar a comprender estas cosas. Entonces, en este primer video, y los invito a los demás porque esto es fascinante, en este primer video solamente voy a dejar un concepto, y es el siguiente, mostrándoles aquí dos pasajes más de las escrituras y terminamos este video. Primero, este versículo, y los pongo en contexto. Ahí lo tienen. Este versículo, o estos versículos, están relacionados con la conversión de Alma-hijo, que perseguía la iglesia con sus amigos, los hijos del rey Mosía. Amón, Aarón, hacían mucho daño a la iglesia. Yo supongo que criticaban la doctrina, criticaban a los líderes, se burlaban de los miembros, eran un estorbo. Y el Señor considera llamar a Alma en este momento e intervenir para que Él cambie su corazón. Y entonces, entre todas las cosas que pasaron, la visita de un ángel, la voz del Señor, quedar como sin sentido por varios días, después Alma dice estas palabras que están ahí en la pantalla. Y el Señor me dijo: no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Entonces, aprendemos aquí que todo el género humano debe nacer otra vez, nacer de Dios, y que todo el género humano debe ser cambiado de su estado caído y carnal a un estado de rectitud, una transformación. Y que a menos que esto ocurra con el género humano, con cada persona, hombre, mujer, niño, cualquier persona, de ningún modo, versículo 26, pueden heredar el reino de Dios. De ningún modo.
Y una cosa buena para meditar es que estas no son las palabras de Alma, son las palabras que el Señor me dijo. Son las palabras que el Señor me dijo. O sea, estas son palabras del Señor mismo. Nosotros tenemos el deber de creerle a nuestro Salvador sus palabras. Por lo tanto, Él no nos está diciendo algo pasajero o algo de lo cual se va a retractar más tarde, porque Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Entonces Él nos está diciendo que todo el género humano tiene que nacer de nuevo o de ninguna manera volverá a la presencia de Dios. Miren que en el Nuevo Testamento hay una conversación similar en el libro de Juan, cuando el Señor habla con Nicodemo. ¿Se acuerdan? Nicodemo vino a buscar al Salvador de noche a escondidas y quería hablar con él y sostuvieron una conversación. Y en esa conversación el Señor le dijo, en versículo 5 de Juan 3, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De nuevo, es el Señor mismo el que está diciendo esto a Nicodemo, a nosotros, a el género humano, diciendo, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí nuestro Salvador está haciendo del bautismo algo indispensable. Pero también, aparte del bautismo, que es el nacer del agua, está el nacer del Espíritu, que es este nacer de nuevo, o lo que nosotros llamamos convertirnos, ser convertidos. Entonces, miren, esta idea que yo dejo en este primer video, en esta primera charla, es que esa transformación debe ocurrirnos. No hay excepción. Lo que debe nacer en nuestro corazón es un deseo de saber más de cómo lograr esa transformación. Porque les dejo un adelanto. No es natural, no es normal que un discípulo del Salvador en 32 años haya cambiado muchas cosas, pero no las fundamentales. No es normal que un hombre o una mujer o quien sea tenga sobre sus hombros un hábito o un temperamento y que 32 años todavía lo cargue. Entonces les hago un adelanto de por qué pienso que eso no es normal y también cómo derribar algunos conceptos que el adversario ha introducido muy astutamente entre los santos de los últimos días para adormecerlos o adormecernos en cuanto a nacer de nuevo, y cómo él ha pretendido engañarnos diciendo, manipulando información como por ejemplo, es que esto es un proceso de toda la vida. Les dejo esas inquietudes porque lo que viene es impresionante. Les agradezco mucho estar conmigo y haber atendido a estas palabras. Para mí es un placer poder compartir esto con ustedes y compartir mi testimonio y mi experiencia. Sé de corazón que como me ha afectado a mí para bien y a mi familia y a los que me rodean, también les servirá a ustedes, a cada uno de ustedes, si aplican y llegan a asimilar todas las ideas que voy a
compartir con ustedes. Así que los espero en nuestra próxima charla o nuestra próxima sesión. Hasta pronto.